Muy bien, estamos en el libro de Hechos, estamos en el capítulo 2 de este libro. La semana anterior iniciamos en la primera parte en donde el Espíritu Santo de la promesa ha sido derramado sobre los discípulos que estaban perseverando en un aposento, ¿verdad? No sabemos si precisamente es el aposento alto, porque la cantidad de discípulos que habían eran 120 que estaban ahí reunidos, pero lo importante de esto es que estaban perseverando, firmes, en oración, unánimes, juntos. Ellos no sabían en qué momento y cuál era el tiempo en el que el Espíritu Santo iba a ser derramado, pero lo importante es que estaban perseverando y estaban esperando activamente, preparando sus corazones para el momento en el que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Y eso sucedió el día de Pentecostés, en la celebración de las primicias de las cosechas en el pueblo judío. Y durante ese tiempo hubo un estruendo, vimos en los primeros versículos, que descendió del cielo, dejando evidencia de que no fue algo manipulado por los hombres, sino que vino del cielo un estruendo que se escuchó por toda Jerusalén. Y esto fue lo que llamó la atención de las multitudes que vinieron a ver qué era lo que estaba sucediendo, qué había sido aquel estruendo, y se toparon con que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los discípulos y estaban hablando en diferentes lenguas. Y que lo que sabemos respecto a esto es que estaban hablando diferentes idiomas y dialectos según la palabra utilizada en griego para hablarnos acerca de las lenguas. Y la diferencia entre una lengua de una nación o un idioma y un dialecto es que el lenguaje o el idioma se habla, es algo que tiene en común toda la nación, pero solamente las etnias son las que hablan ciertos dialectos. Y aquí nos habla acerca de que estaban hablando en idiomas y dialectos. Y nos habla acerca de una lista alrededor de 15 diferentes zonas extranjeras de Israel, de donde venían muchos de los peregrinos judíos que habitaban en aquellas tierras. Y las lenguas que los discípulos estaban hablando eran en orden. No era que todos estaban hablando al mismo tiempo diferentes lenguas, sino que iban ordenadamente. Porque de lo contrario, imagínense, hubiese parecido aquello casi que un mercado y no hubiesen podido prestar atención a 120 diferentes lenguas y diferentes idiomas, tratando de ver cuál era la de cuál. Así que probablemente fue en orden, cada uno escuchando su propia lengua y maravillándose, porque lo que estaban haciendo los discípulos no era predicando, estaban proclamando las maravillas de Dios. Y esto vimos que nos daba claridad acerca del don de las lenguas del Espíritu, que son no para predicar, no son para predecir el futuro, ni para dar un mensaje a la iglesia de parte de Dios, son para proclamar las maravillas de Dios. Es un don de oración y de comunión personal, comunicación personal con Dios. Y que solamente cuando se habla en lenguas y cuando el don es repartido en la congregación, es necesario estrictamente de que haya un intérprete de ellas. Pero el Espíritu Santo tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Y vimos esta sección que nos ayuda a tener claridad de que este tiempo de Pentecostés fue exclusivamente para ese momento. Las maneras y las características que tuvieron ese día fue solamente para este tiempo, como una señal del nacimiento de la iglesia y como una señal del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces, en este marco, donde vienen las multitudes y se maravillan de estar escuchando cómo estos discípulos están proclamando las maravillas de las obras de Dios en cada uno de sus idiomas, se quedan atónitos preguntándose qué significaba esto. No lo que estaban diciendo, sino lo que estaban presenciando. ¿Qué señal significaba esto para ellos? Y claro, siempre hay quienes se burlan, porque es más fácil cuando vemos la manifestación de la gloria de Dios
Muchas veces vemos a muchos que es más fácil obviarlo o dejarlo a un lado o que pase desapercibido y tratar de disuadir la atención hacia otras cosas, porque mientras unos estaban maravillados, nos dice la Escritura, que otros estaban burlándose, diciendo, estos están llenos de mosto, lo que es igual que están ebrios. Entonces, en este marco, con este panorama, vemos que entonces Pedro se va a levantar en representación de todos los discípulos que estaban acá para comenzar su primer sermón. Y no era que él tenía algo escrito, sino que el Espíritu Santo le iba guiando a través de las Escrituras, dándole que hablar. Entonces vamos a ver cómo la multitud calla, porque ya el Espíritu Santo se ha manifestado a través de las lenguas, a través de esta manera, pero ahora el Espíritu Santo se va a manifestar a través de la prédica de Pedro. Y con esto vamos a ver que el Espíritu Santo no se estorba a sí mismo, no se contradice a sí mismo, sino que primero lo hace de una manera y luego puede hacerlo de maneras diferentes. Así que vamos al versículo 14 en capítulo 2. Nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro está utilizando acá lo que dice el profeta Joel en su libro, en el capítulo 2, y está hablando acerca de la venida del Señor, de su segunda venida. Está hablando del tiempo de la gran tribulación, pero Pedro está utilizando esta escritura no para decirles al pueblo judío de que ya está en ese tiempo, de que ya se está viviendo ese tiempo, no, sino que están viendo un preámbulo de lo que esta profecía está hablando. Y que el cumplimiento de esta profecía completamente no está sucediendo en este momento, sino que vendrá más adelante, pero que esto es lo que se avecina. Que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne en Israel. Pero esto vendrá hasta el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y para esto la iglesia no va a estar presente, porque el rapto de la iglesia sucederá antes que esto. Y en Apocalipsis, ahí vamos a tener más información respecto a este tema. Pero ahorita Pedro lo que está haciendo es explicándole a los judíos. Y recuerden, esta es la audiencia, los judíos. Así que les está hablando con un fundamento bíblico que ellos conocen y en los que ellos meditan, que son las profecías. Y de nuevo, Pedro no es que tiene un sermón ahí preparado, sino que es el Espíritu Santo llenándolo completamente a él para hablar acerca de toda verdad. Y esto es importante y es un gran ejemplo también para nosotros, porque nos habla de la necesidad de tener el conocimiento de la palabra de Dios, para poder comprender su verdad, para poder comprender qué es lo que Él está hablando a nuestras vidas. Qué principios y qué manera podemos aplicar estos principios bíblicos en nuestras vidas.
y no tomar de manera completamente literal todo lo que la palabra de Dios nos está hablando, sino con el discernimiento de su Espíritu Santo. Porque si no, de lo contrario va a ser pura información. Entonces, de nuevo, el Espíritu Santo no se interrumpe a sí mismo. Ya se manifestó a través de las lenguas, ahora se va a manifestar a través de la enseñanza de Pedro. Y eso es importante también tenerlo claro. El Espíritu Santo opera de manera ordenada para poder glorificar al Señor en todo y para que haya claridad en todo y no haya confusión más bien en el pueblo. Ahora es importante también que Pedro le está dando a entender a los judíos de que el Mesías y todas las profecías acerca del Mesías van a apuntar hacia Jesús y se cumplirán en Jesús. Y vamos a ver que en su enseñanza él va a utilizar 3 diferentes escrituras. Y esta es la primera, la del profeta Joel. Pero más adelante vamos a ver, va a utilizar también el libro de los Salmos para apuntar su atención completamente hacia Jesús y dar un fundamento a su enseñanza para los judíos. El día de hoy, para nuestra actualidad, es más sencillo poder estudiar toda la complejidad que esto contiene. Pero en aquel momento, recordemos, no estaba el Nuevo Testamento. Así que era un poco más complicado y verdaderamente era por fe, por lo que estaba escuchando. Y Pedro está predicándoles con las Escrituras, con el Antiguo Testamento. Y esto también es necesario que nosotros podamos comprenderlo y podamos tener un fundamento bíblico respecto a Jesús, respecto a su vida. Entonces, de nuevo, él está dando un preámbulo de lo que se avecina, de lo que vendrá, y esto solamente es una parte del cumplimiento de esta profecía, que el Espíritu Santo está siendo derramado, y esta es la explicación y el fundamento que Pedro está dándole a todos aquellos judíos que están tratando de preguntarse en su razonamiento humano, ¿qué es lo que significa esto? Así que después de esto, de responder y darles un fundamento para poder ellos comprender de qué están hablando, de qué es lo que ellos están observando, qué es lo que están presenciando. Entonces, Pedro, ya teniendo su atención, comienza a introducirlos hacia la vida, la muerte, crucifixión, resurrección y ascensión de Jesucristo. Así que todo lo que está sucediendo acá es el Señor atrayendo a todos aquellos inconversos para que puedan ser expuestos ante la verdad y puedan llegar a tener salvación a través de Jesús. Y es lo que vamos a ver, cómo Pedro está siendo usado por el Espíritu Santo. Es importante el versículo 21, para los que se preguntan, bueno, ¿cómo puedo venir delante del Señor y cómo puedo entregar mi vida a Él? Bueno, es sencillo, invocando el nombre del Señor, volviendo su corazón a Él completamente. Es muy fácil, no es por obras, es simplemente por fe. No es por tradición, no es por nuestra elección, nuestra voluntad, simplemente es por la convicción que hay en nuestro corazón de volverlo hacia Él para que Él nos conceda la salvación, porque es por gracia, es solo por gracia. Entonces, versículo 22, vamos a comenzar entonces como Pedro les habla acerca de las Escrituras y cómo él va a introducirlos para que puedan ver la vida de Jesús. Y un detalle nada más antes de continuar ahí, es que cuando se habla de los postreros días, y eso es algo que tenemos que tener claro, los postreros días inician con la primera venida del Señor Jesucristo y culminará hasta su segunda venida. Entonces, ¿estamos en qué tiempo? En los últimos tiempos. Desde el momento en el que Jesús nació, vino a esta tierra,
hasta el día de hoy estamos en los postreros tiempos. Y esto terminará con su segunda venida, cuando Él venga en su reino milenial a reinar sobre toda la tierra, y que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne en Israel. Pero Él vendrá a juzgar, y esto sucederá después de la gran tribulación. Entonces, para tener también comprensión respecto a los postreros días. Y en lo personal, obviamente, y vemos la Escritura y lo que habla Apocalipsis y las profecías, no es que uno ande escudriñando a ver cuándo y percibiendo a ver cuándo es, pero se siente y lo percibimos en el ambiente, que en cualquier momento el Señor puede venir. Puede venir por su iglesia y puede comenzar a cumplir el resto de las profecías que están escritas en su palabra. Así que también esto es un ánimo para estar velando como los discípulos lo estaban en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? En oración, meditando en su palabra. Entonces, continuamos. Ahora sí, versículo 22. Les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, y cuando era imposible que fuese retenido por ella. Vean lo que ya el terreno y los corazones están preparados. Y Pedro entonces comienza a hablar acerca de la venida del Señor y de su ministerio terrenal. Comienza diciéndoles que Jesús es un varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿De qué manera Dios lo afirmó? Dice que por medio de las maravillas, prodigios y señales, o sea, por las obras. Y recordemos que Jesús mismo le habló a los judíos en los evangelios diciéndoles: si ustedes no me creen por lo que les estoy diciendo, crean por lo menos a través de las obras. Porque por las obras Jesús estaba también obrando para convicción y enseñando acerca de que Él verdaderamente era el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Y recordemos nuevamente, Pedro le está hablando a aquellos judíos que esperaban por miles de años, a su libertador, a su salvador, pero esperaban a un Mesías político, que viniera a gobernar, que los librara de sus enemigos. Pero Pedro les está hablando de que este Mesías político aún no vendrá, que el que vino, que es el mismo, vino para libertar de manera espiritual a Israel y a todo aquel que en él crea. Así que por eso él está fundamentando a Jesús a través de las Escrituras. Entonces, recordemos también, Nicodemo, uno de los miembros del Sanedrín, de la cúpula de liderazgo de los judíos, una noche él vino ante Jesús y reconoció que él era un hombre que venía de Dios. Dijo: reconocemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer todas estas señales que tú estás haciendo si Dios no estuviese con él. Así que ellos mismos estaban reconociendo, y por eso en este versículo al final Pedro les dice: como vosotros mismos sabéis. Los está confrontando, los está exhortando. Les está diciendo: ustedes mismos saben que Él, Jesús, hizo obras, prodigios y señales, y ustedes las presenciaron, pero sus corazones estaban endurecidos. No quisieron creer, aunque el mismo Mesías estuviese frente a sus narices. Así que aquí Pedro está exponiendo la vida ministerial de Jesús. Continuamos en versículo 23, porque dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y esto nos está hablando acerca de la voluntad soberana de Dios, dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en este versículo, Pedro está resumiendo de una manera hermosa
y explicando de una manera hermosa la armonía que hay entre la voluntad soberana de Dios y la responsabilidad de los hombres. Sí, que sea la voluntad de Dios, pero tenemos que tomar responsabilidades. El hecho de que Jesús viniera a esta tierra y fuese crucificado en la cruz, esto sí, sabemos que es la voluntad de Dios, pero esto no quitaba la culpa de la responsabilidad que caía sobre quienes tomaron la decisión de crucificarle. Eso para ese tiempo. Y sabe, para nuestras vidas hoy, vean la importancia que hay en tener una relación íntima con el Señor y con su palabra. Podemos conocer la voluntad de nuestro Padre solamente si tenemos intimidad con Él y tenemos una relación personal con Él. El conocer que la voluntad de Dios opera de manera soberana sobre su creación no quita la responsabilidad que tenemos de nuestras decisiones. Así que no todo es prueba, no todo es prueba del Señor y no todo es que el Señor está formando, no. Muchas de las cosas también tenemos que tomar responsabilidad y las consecuencias que vienen sobre nuestras decisiones, por causa de nuestras decisiones. Así que Pedro les está exponiendo de esta manera la voluntad soberana de Dios, que no fue por voluntad de los fariseos y sacerdotes que Jesucristo murió, sino que dice por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así que esto nos da esperanza de confiar en nuestro Dios porque Él conoce y tiene control de todas las cosas. Esto nos da esperanza, nos debe dar confianza de que sí, Señor, voy a continuar caminando, esperando activamente, pero sabiendo de que todo está bajo tu voluntad y bajo tu control. Y sabiendo de que si tu voluntad es que se abra esta puerta, de que podamos caminar hacia esta decisión, tú lo harás y nos guiarás, pero sometiendo toda nuestra vida delante de Él. Entonces, esto es lo que tenemos en versículo 23. La soberanía de Dios, la responsabilidad de los hombres y la muerte de Jesús. Entonces, tenemos su vida terrenal, su ministerio, su muerte. Y veamos el 24, dice, al cual Dios levantó. Estamos viendo su resurrección. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El hecho de que Jesús haya llevado toda la culpa de los hombres, toda la ira de Dios haya sido sobre Él, todo el pecado de la humanidad haya sido puesta sobre sus hombros, esto no quiere decir de que Él haya sido pecador. Él continuó siendo santo. Él continuó siendo santo delante del Padre, a pesar de que haya llevado todo el pecado de la humanidad sobre sí. Y la muerte no pudo retenerlo en una tumba, porque Él era sangre inocente y porque Dios ya tenía predestinado de que con poder y gloria Él sería levantado entre los muertos. Y vamos a continuar viendo que el mensaje que va a ser difundido por los discípulos, por los apóstoles, va a ser muy enfocado en la resurrección de Jesús. Porque sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección de Jesucristo no había garantía de que verdaderamente la ofrenda sacrificial había sido aceptada por el Padre. Y ahorita vamos a ver cómo Pedro fundamenta esa parte de la resurrección de Jesús. Versículo 25, y este es su fundamento bíblico. Dice, porque David dice de él,
y esto es el Salmo 16. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y ese es el enfoque. Jesús continuó siendo santo, perfecto, sin mancha. Porque de lo contrario, recordemos que el sacrificio perfecto tenía que ser de un cordero sin mancha, perfecto, para la hora de ser puesto en holocausto, presentado en holocausto delante de Dios. Así que lo que estamos viendo acá, el fundamento de Pedro es diciéndole a los judíos, Él fue el sacrificio perfecto, Él fue el cordero inmolado perfectamente, el sacrificio que tenía que ser hecho de una manera pura, sin mancha. Él mantuvo su santidad, a pesar de que llevaba toda la culpa sobre sí. Así que, nuevamente, Pedro usando la Escritura para poder fundamentar la resurrección de Jesús. Versículo 29 viene su explicación. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, hasta ahí, igual que Jesús, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Wow! Usted tenía duda de cómo presentar la vida, la muerte de Jesús, su resurrección. Este es un buen ejemplo. Creo que este es el mejor bosquejo y el más rápido, el más corto, para resumirle a alguien acerca de por qué Jesús es el Mesías. Vean, Pedro está hablando a los judíos de una manera increíble. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, pero que hace unas semanas atrás, en la playa del mar de Tiberias, fue restaurado. Vemos por qué el Señor lo restauró. Lo está usando para proclamar su verdad al pueblo de Israel. Y recordemos que todos estos judíos que venían de afuera eran peregrinos que iban a regresar a sus tierras con el mensaje de salvación. Fue como una explosión que se dispersó acerca del mensaje de salvación a cada uno de esos lugares, de esas naciones y de esas etnias donde estos hombres judíos iban a regresar ahora con las buenas nuevas de salvación. Pedro lo está fundamentando de esta manera a través de la Escritura. Les está hablando de la resurrección de Cristo y que ellos son testigos, refiriéndose a los 120 discípulos que están en aquel lugar, que está siendo derramado el Espíritu Santo, pero también recordemos que en el día de la ascensión del Señor habían alrededor de 500 personas presenciando aquel momento. Más alrededor de 500 personas presenciando aquel momento. Así que no fue algo psicológico, no fue alguna terapia, un lavado de cerebro. No vieron a Jesús, se sentaron con Él a comer, lo pudieron abrazar, lo pudieron palpar, porque estaba en un cuerpo resucitado. No era un espectro, no era un fantasma, era un cuerpo resucitado. Continuamos, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís, haciéndoles ver de que, y probablemente Pedro recordando las palabras de Jesús cuando les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy enviaré al Consolador a habitar con cada uno de ustedes. Así que Pedro no solamente está evidenciando la vida de Jesús, sino que también está respaldando de que su promesa se está cumpliendo en este día, que el Espíritu Santo está siendo derramado y Jesús es la causa. Jesús es la causa. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver la evidencia, la tercera evidencia, que es la ascensión del Señor. Porque en versículo 33 continúa Pedro diciendo, el versículo 34 continúa diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí el fundamento de Pedro es el Salmo 110, versículo 1. El mismo versículo que Jesús usó con los fariseos en Mateo capítulo 22 para hacerles saber de que David no estaba hablando acerca de él, sino que estaba hablando acerca del Mesías. Y Pedro se los está dejando bien claro. Ven, la tumba de David hasta el día de hoy está con nosotros. Y si usted va probablemente maloliente, etc. Está hablando a los judíos. Pero a diferencia de la tumba de Cristo Jesús, está vacía. Y ahí Él no volverá. Así que Pedro les está hablando de una manera increíble, con propiedad, y algo que debemos de resaltar en estos versículos respecto al Salmo de David, es que cuando vemos en la primera frase, dijo el Señor a mi Señor, utiliza dos nombres en el lenguaje original. En el primer Señor, la palabra utilizada es Yahvé, refiriéndose al Dios del pacto con Israel. Y en el segundo Señor es Adonai, hablando de su Dios personal. Entonces, le está hablando, está básicamente diciendo, Yahvé dijo a Adonai, siéntate a mi diestra. Y David está hablando acerca del que va a ser su descendiente más adelante. Está hablando de Jesús, del Mesías, que el Padre lo está invitando a sentarse a su diestra. Entonces les está evidenciando y fundamentando la ascensión de Jesucristo, su glorificación, y que en lugar de muerte y dolor y justicia y traer castigo sobre él en su muerte, trajo una glorificación, trajo su resurrección, y luego va a invitarlo a venir a su trono para que reine a su diestra. Eso es lo que Pedro les está dando a entender. Y el versículo 36 es más como restregarles en la cara, exhortarles y hacerles ver de que fue por ellos, ¿verdad? Nuevamente dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús de quien hemos estado hablando, el cual vino a esta tierra, el cual murió, hizo estas obras y dejó la evidencia de que él era el Mesías, murió crucificado por ustedes, resucitó de los muertos y ha ascendido a los cielos. Este mismo Jesús, quien ustedes crucificaron, Dios hoy lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces, veamos versículo 37. Al oír esto, vamos a ver el resultado. Al oír esto, se compungieron de corazón
Y esto quiere decir que una herida profunda embargó sus corazones con dolor. O sea, se arrepintieron. Había una convicción real en sus corazones. Y es hermoso ver el derramamiento del Espíritu Santo haciendo Él la obra en Pedro, y ahora el Espíritu Santo haciendo la obra a través de Pedro en los corazones de cada uno de estos judíos. Así es como el Espíritu Santo actúa el día de hoy también, ¿saben? Hace la obra en nosotros y a través de nosotros según su voluntad para continuar obrando en los corazones, trayéndolos a convicción de toda verdad. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Había culpa en ellos. Sintieron el peso real del arrepentimiento y de la convicción en sus corazones. Entonces Pedro, viendo ya la puerta abierta, la cena servida, les dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante ver acá lo que Pedro les está diciendo. Primero les habla acerca del arrepentimiento, porque esto lo que causa es una transformación completa en la persona, en su interior. Y en segundo lugar, habla acerca de bautícense, siendo más una invitación que un requisito para la salvación. Es una invitación para una proclamación pública, porque el arrepentimiento es algo personal, individual, que sucede en el interior. Pero el bautismo iba a ser una proclamación pública acerca de lo que está sucediendo en el interior. Eso es lo que Pedro les está hablando acá. Ahora, es importante que lastimosamente se interpreta de esta manera cuando él les dice que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No quiere decir que el bautismo perdone sus pecados, sino que el contexto original invita a que, como usted ha sido perdonado por sus pecados, ahora usted puede venir y bautizarse con todo el entendimiento de lo que esto significa. Eso es el contexto de este versículo, de esta frase. Continúa diciendo: y recibiréis el don del Espíritu. O sea, lo que ustedes están presenciando, estos son los pasos: arrepentimiento. Luego usted puede tener la invitación y, si usted gusta, puede bautizarse en el nombre de Jesucristo para conmemorar y hacer pública su declaración de que sus pecados han sido perdonados. Pero sabe, el Espíritu Santo también puede venir sobre ustedes. Y probablemente para ellos esto es algo impactante, porque es algo que han estado esperando, no solamente al Mesías, que ya sucedió, sino que ahora la promesa los alcanza a ellos. Y el día de hoy nos alcanza a nosotros también, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él y somos transformados y somos nacidos de nuevo en Él. Versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y aquí en la siguiente parte es donde nos involucra a todos, a los tanto judíos como gentiles. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y la invitación está servida para todos aquellos que quieran volver su corazón al Señor. La promesa del Espíritu Santo está hoy al alcance. La promesa del Espíritu Santo está vigente para todo aquel que vuelva su corazón al Señor, en arrepentimiento y en entrega total a Él. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Recuerdan que Jesús les dijo que mayores obras y mayores cosas harán en su ausencia? Las comenzamos a ver. Porque en todo el ministerio de Jesús no contabilizamos que 3,000 personas vinieran a la fe verdaderamente a seguirlo a Él. Y vean, Pedro, el más hostil del grupo, el más cabeza dura del grupo, en la primera enseñanza, lleno del Espíritu, hablándole a toda esta multitud, 3,000 vinieron a entregar sus corazones al Señor Jesucristo. Entonces, es obra del Espíritu Santo, no de los hombres. Y es importante acá poder resaltar de que esto fue solamente una parte de lo que Pedro les está exponiendo, les está predicando. Hubieron más cosas, pero parece que Lucas se enfoca principalmente en los resultados que hubieron por la prédica de este discípulo, ¿verdad? El arrepentimiento de tantos judíos que vinieron a formar parte luego de la iglesia. Y con eso tenemos eso, el nacimiento y la formación de la iglesia. Vamos al último versículo que vamos a ver hoy, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Pedro, acá, bueno, no Pedro, Lucas nos está hablando acerca de varios principios y fundamentos y pilares en los cuales la iglesia está siendo fundada en este versículo 42. Lo primero que podemos ver acá es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. O sea, nos está hablando de que la iglesia era una iglesia que aprendía y que estaba siendo enseñada por los apóstoles. Aquellos que han sido afirmados por el Señor, que vivieron con el Señor y que fueron encomendados por el Señor para que a través de su enseñanza fuese fundamentada la iglesia. Y así debería, ¿sabe? Así debería de seguir siendo el día de hoy. No guiadas por emociones, no guiados por visiones de hombres, sino fundamentados y perseverando en la enseñanza de la palabra de Dios. No buscando manifestaciones, sino buscando que cada creyente pueda tener una verdadera relación con el Señor Jesucristo y con el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Que lastimosamente muchos hoy piensan que son creyentes cuando en realidad no lo son. Piensan que tienen salvación cuando en realidad no han nacido de nuevo. Y muchos hoy, por ignorancia, se pierden. Y se basan en un fundamento de tradición, de religiosidad y emocional, porque lastimosamente muchos creyentes, muchos cristianos están utilizando y están mezclando la psicología dentro de la enseñanza para dar más mensajes positivos, más mensajes emocionales, más mensajes de prosperidad y de bendiciones y que todo va a estar bien, cuando no se están dedicando a verdaderamente enseñar al pueblo de Dios acerca de la palabra de Dios, para que tengan un fundamento firme en su fe y que el Espíritu Santo sea el que traiga la convicción y la transformación en cada uno de los creyentes. Hay personas en la iglesia que no han nacido de nuevo, pero que por haber nacido en una familia cristiana piensan que ya son salvos. Pero esto no es por tradición, sino que es por fe. Es por fe. Y esto es importante poder verlo, porque
deberíamos de continuar perseverando en la doctrina que el Señor nos da en su palabra, aprendiendo, siendo enseñables, siendo moldeables, porque también por eso tenemos muchos creyentes que se han acomodado en las bancas y son pasivos, tienen una fe pasiva y no una fe activa, porque son practicantes de su fe de una manera pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Sí, nos congregamos, pero fuera de la congregación no estamos siendo instrumentos del Señor para proclamar su verdad en su trabajo, en su lugar de estudio, en su familia, en el lugar donde esté. Y se dedican solamente a congregarse los domingos y ya. Pero cuando hacemos de que nuestra fe se activa, buscamos oportunidades para servir, buscamos la presencia de Dios para que Él nos guíe en su voluntad, a saber cómo podemos impactar nuestra comunidad y cómo podemos también habitar y convivir de manera como lo hacía la iglesia primitiva. ¿De qué manera? En la comunión unos con otros, en la coinonía, pero también dice partiendo el pan, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente haciendo una reunión social, sino también buscando la presencia de Dios, meditando en ella, aprendiendo en ella, animándonos unos a otros y sabiendo que todo es la obra del Señor, no es algo de los hombres. Entonces, esto es un ánimo porque vemos más claridad acerca de cómo debe funcionar la iglesia, pero también es una exhortación para venir delante del Señor y tener claridad de cuál es su voluntad, cuál es su corazón y en qué momento perdimos el rumbo. En qué momento perdimos el rumbo por buscar visiones y misiones de hombres y no del Señor. Así que, hermanos, si usted hoy tiene la misma pregunta que aquellos hombres que estuvieron en aquel lugar, diciéndole, bueno, ya sé acerca de la verdad del Señor, veo que es real, de que Jesucristo puede entrar en mi vida, ¿qué hago? Es claro, venir en arrepentimiento, en confesión delante del Señor, invitándolo a habitar en nuestro corazón, para que Él haga su obra en nosotros, por convicción, y nos permita nacer de nuevo en el Espíritu. Es sencillo, empezamos con el arrepentimiento y la confesión de Él como nuestro Señor y Salvador. El resto del Espíritu Santo va a comenzar a hacerlo. Pero también, si usted es un creyente, hay una tarea, porque no todo se queda en la salvación. Vemos que ellos comenzaron inmediatamente a perseverar en las Escrituras, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza del Evangelio de Salvación. Así que no solamente es ser salvos, sino que tenemos que ser enseñables. Hay que buscar ser discipulados en el Señor a través de su palabra, para ser instrumentos para su gloria. En el lugar en donde usted esté, no solamente en el servicio acá en la iglesia, porque somos servidores de Él en donde estemos. Así que el Señor quiere usarte como una herramienta para su gloria, pero todo está en la disposición que tengamos para comenzar a crecer y a madurar espiritualmente a través de su palabra y a través de la oración y a través de tener coinonía y comunión en nuestros hogares, fuera del templo, para proclamar las obras de nuestro Señor. Y gloria a Dios porque tenemos hoy también la promesa del Espíritu Santo que está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta mañana. Te damos por tu palabra. Señor, solo llénanos, por favor, de tu Espíritu Santo. Con la llenura de tu Espíritu Santo queremos proclamar tu obra, tu verdad, tu amor. Señor, proclamar tu palabra. Señor, solo tú nos puedes hacer aptos delante del Padre para ser usados por ti. Glorifícate en nuestras vidas.
Guíanos, Señor, inquiétanos, produce un hambre y una sed en nuestro corazón por buscar tu presencia, por meditar en tu palabra, por comenzar a llevar vidas activas de nuestra fe, Señor. Buscando, Señor, meditar en tu palabra y ser formados por ella y por tu Espíritu. Guíenos, Señor Jesús, a ser discípulos, no solamente creyentes. Guíanos, Señor, a conocer toda tu verdad a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. De nuevo, sabemos y estamos conscientes de que esto no es una obra de los hombres, sino que eres tú a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.